Hola, soy Salvador del Solar, soy un actor peruano, también director. Comencé a mediados de los 90 mi camino como actor. Hacia finales de los 90 participé en una película peruana, en una adaptación de una novela de Mario Vargas Llosa, Pantaleón en las Visitadoras, que como actor me permitió hacerme conocido internacionalmente. Y luego de trabajar como actor fui trabajando en mi interés también por escribir para cine y dirigir. Así, en el año 2015 escribí y dirigí la película Magallanes, que fue una película que llegó a ser nominada al Goya, Mejor Película Iberoamericana, y que tuvo 5 nominaciones también a los premios Platino al cine iberoamericano. Y luego de un paréntesis de servicio público, en el que fui ministro de Cultura de mi país, el Perú, y luego primer ministro, regresé al cine a trabajar durante unos años con Héctor Gálvez la escritura del guión para la película Ramón y Ramón, que también dirigí y que me entusiasma mucho saber que va a ser parte del Festival de Cine Iberoamericano en Irlanda. Así que es un placer estar con ustedes. En verdad, hay muchas maneras de referirse a lo que ocurre en esta historia, pero una de las maneras es un viaje, es hablar de un viaje del interior al exterior, que es un viaje del encierro a la apertura, y es un viaje del acorazamiento emocional a darle una nueva oportunidad a la ternura. Esa es, digamos, una manera muy breve de referirse a la estructura subterránea, digamos, del guión de Ramón y Ramón. La historia sucede en el contexto del enclaustramiento por la pandemia, el lockdown de la pandemia, pero no es una historia sobre la pandemia. La pandemia apenas nos da un contexto. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque al tratarse la historia de un joven que quedó muy distanciado de su padre, que no resolvió los problemas pendientes con él, que no pudo hablar del dolor que había quedado en el medio con él, y que se entera repentinamente de su muerte durante la pandemia, pero no por COVID, simplemente por coincidencia. Al recibir sus cenizas, el encierro ayuda a que no haya escapatoria fácil. Debe convivir en este pequeño apartamento con las cenizas de nada menos que el padre, que es una figura que nos atraviesa a todos con problemas no resueltos. Y la segunda razón es que es un muy buen pretexto dramático la pandemia y el encierro, el lockdown, para hablar del verdadero encierro de que el guión quiere hablar, que es el encierro de Ramón, nuestro protagonista, dentro de sí mismo. Es como un Ramón muy jovencito, niño, entrando apenas a la adolescencia, que no voy a hacer ningún spoiler, pero que terminó herido por una reacción de su padre, por un comportamiento de su padre hacia él. Esto hizo que él se quisiera convertir en un hombrecito fuerte, duro, eh, indestructible, invulnerable. Y la película entonces utiliza el pretexto de la pandemia para acompañar a Ramón, que va a su vez acompañado por una especie de ángel que aparece en su camino, que es Mateo, acompañarlo en este recorrido de la cerrazón a abrir su corazón nuevamente, que es también un viaje a la tierra de origen de su padre, que es un viaje a la tierra de origen de su propia infancia, y que, y que bueno, que es un viaje a confrontar finalmente qué es aquello que le hace este nudo permanente en la garganta a Ramón, ¿no? Yo diría que esa es una manera de aproximarse inicialmente a la historia. Sí, me parece muy interesante tu pregunta respecto de los ritmos de la historia. Me hace pensar en esta famosa frase que creo que es de Hemingway, y si no la recuerdo mal es algo así como "How did you go bankrupt?" Y la respuesta es "Gradually and then suddenly." Creo que muchos procesos en la vida se dan de una manera gradual, al borde de lo imperceptible, hasta que al llenarse la taza de pronto se rebalsan de una manera incontenible y solo en apariencia sorprendente. Puede
podemos hablar del ejemplo del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que viene sucediendo, viene, pero no suficientemente rápido como para tener de nuestra parte una reacción inmediata. Y sin embargo, hay puntos en que de pronto la velocidad de un incendio, de un tornado, de una inundación nos toma como por sorpresa, entre comillas, ¿no? Entonces, y creo que va de la mano con la pregunta anterior. El encierro no solamente implica no estar fuera, sino dentro, sino que también implica detenernos, parar. Y eso creo yo que orgánicamente tiene una respuesta en la velocidad o en su ausencia al inicio de la película. Las cosas suceden igual, con un ritmo, pero hay algo que se está cocinando, digamos que a fuego lento, hasta que suddenly hay una ebullición donde llegamos de alguna forma al momento de la verdad, al momento en el que nuestro protagonista tiene que efectivamente abrir su corazón y decir, estoy arrastrando esto desde hace 20 años y lo tengo que poner aquí sobre la mesa, literalmente sobre una mesa en la que se está honrando a su padre, a pesar de que todos los demás invitados no estén diciendo más que maravillas de él. Eh, y entonces sí, creo que has leído muy bien esa sensación, que fue una decisión consciente, lo mismo que de pasar de planos muy cerrados y buscar esta sensación un poco claustrofóbica al principio, para que luego hay una primera salida y luego se ve el océano. Y una vez que se ve el océano, que como dice la tradición china, digamos, el agua es la emoción, ¿no? Con la primera visión del agua aparece un primer momento emocional, por fin, digamos, en una película donde nuestro protagonista contiene, y luego es como si ese líquido le diera fluidez al propio ritmo de la historia, agarra otro ritmo, otra velocidad. Pasamos de una película de encierro a una road movie de un momento a otro, y, y este ritmo que alcanzamos ya no abandona la película hasta su clímax, ¿no? La idea primigenia del guión viene de algo que le pasó a un amigo cercano. Eh, una anécdota de la época del confinamiento de la pandemia. Eh, y este amigo me buscó y me preguntó, me dijo, me gustaría saber si te interesaría desarrollar esta historia para llevarla al cine. Y esta era la historia de un chico gay que durante el encierro de la pandemia conoció a un chico extranjero que se había quedado atrapado en el Perú porque se cerraron los aeropuertos y que tras pasar 2 semanas en un hotel por mandato de salud pública, terminó porque alguien le prestó un espacio en su edificio y se conocieron. Y el chico europeo que llegó era un chico que no era gay, un chico hetero y un chico homosexual. Y siendo contemporáneos, se cruzaron de casualidad en el edificio y comenzaron a pasar tardes y noches juntos y a compartir y a tomar vinos y a hablar y a conocerse. Y llegó un punto en el que sintieron que calificar lo que estaban viviendo como una amistad se quedaba corto. Y esa es la historia que me ofreció. Y yo conozco al amigo que me trajo la historia. Y entonces le dije, lo pensé un poquito y le dije, mira, me interesaría si te animas a que para desarrollar esto no solo me inspire en tu historia, sino también que me permitas inspirarme en el otro gran amor que has sentido tú por un hombre heterosexual en tu vida. Y él me miró como diciéndome, pero ¿qué otro gran amor por un heterosexual? Le dije, bueno, con tu padre, que había fallecido años antes. Eh, Esto a él le sorprendió un poco, pero lo pensó un poco y me dijo, vale, me parece un buen punto de partida. Y en realidad eh, es desde esa exploración que va surgiendo el guión, que luego realmente se ficcionaliza mucho y no es una mirada biográfica a lo que ocurrió, sino que toma estos dos motivos, digamos, como punto de partida. Así que ese es el origen de la historia. El padre de mi amigo también era alguien del interior del país, de una provincia del país, no de donde queda Mito, eh, pero también había esta distancia. Tener un padre, Lima es la capital del Perú, que el Perú es un país extremadamente centralista. Tenemos alrededor de 33 millones de habitantes y cerca de 10 están en Lima, en la capital. Pero estos 10 vienen de todas partes del Perú. Entonces está esa experiencia de ser un migrante dentro de tu propio país en la capital, que es la experiencia de tanto del padre de Ramón como, pero ya no de Ramón, que digamos él es nacido en Lima y bueno, ese es el origen, es la anécdota que disparó el trabajo de un poco más de 2 años de desarrollando el guión para llevarla al cine.
creo que es muy interesante que esto te llame la atención porque es muy importante para la película. Desarrollando la historia junto con Héctor Gálvez, con quien comparto los créditos de guión, eh, apareció la idea de que el padre de Ramón fuera de Mito. Mito es un distrito en un departamento del Perú que está en el centro del Perú, en el centro andino del Perú, alejado de la costa, que tiene una tradición particular que además es patrimonio no solo del Perú, es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es la danza de los huacones. Y los huacones aparecen solamente durante los primeros 4 días del año. Y no es casualidad, aparecen enmascarados con unas máscaras de madera muy llamativas, generalmente con una expresión muy severa, y ataviados con un sombrero, con una especie de mandil largo, con una blanket, ¿no? Con una frazada, le decimos en el Perú, que los cubre, y con un látigo. Y al compás de una música que los acompaña dando vueltas alrededor de la plaza principal del pueblo, azotan a quien voluntariamente se presente delante de ellos, ya que el año está comenzando, por si alguien tiene culpas que limpiar y necesita algún tipo de castigo, purgar, una especie de purgatorio. Y consiste básicamente en este baile alrededor de la plaza, cuando alguien se pone delante de un huacón, recibe un latigazo y luego un abrazo. Es una manera de decir, tenías algo por lo que pagar, has pagado y este representante de la comunidad te abraza de vuelta. Entonces es un gesto de que compartes ritualmente castigo y reconciliación, castigo, perdón y reconciliación, tabula rasa, digamos. Permite comenzar el año, ¿no? Es como si fueras al confesionario en la tradición católica. Vas al confesionario y te dicen, te absuelvo de tus pecados. Bueno, aquí la absolución pasa por un azote, simbólico, no demasiado fuerte, y un abrazo. Eh, Tradición que encontramos que empataba perfectamente con la esencia de nuestra historia. No quiero dar detalles acá simplemente para no arruinar la experiencia de ver la película y sorprenderse con algunos detalles, pero y el padre de Ramón, como muchos hombres jóvenes y adultos de Mito, participaba de la guaconada, ¿no? Originalmente, aprovecho para decirlo, originalmente, los orígenes de la danza, en realidad lo que había era una especie de policía secreta, por decirlo así, de la comunidad, donde en general cuando se sabía que había, por ejemplo, algún miembro de la comunidad que estaba cometiendo adulterio, nadie sabía quiénes eran los guacones. Algunos subían al cerro, se enmascaraban y bajaban de incógnitos, iban a la casa del adúltero y lo azotaban. Y le decían, la comunidad sabe lo que estás haciendo y está siendo castigado. Y como muchas cosas en la historia de las civilizaciones, fue evolucionando hasta adquirir esta forma festiva. Es una tradición prehispánica, pero que también, como muchas otras cosas, a lo largo del tiempo comienza a asimilar también elementos hispanos. Entonces existe desde antes, pero por ejemplo, algunas máscaras de Wacom tienen bigote. El hombre andino peruano en general no es un hombre que tenga bigote ni que use bigote. Algunas máscaras traen bigote y hay también básicamente dos versiones del Wacom. Está el Wacom antiguo y el Wacom moderno. Este último, las personas que actualmente practican la Waconada pueden elegir igual si quieren caracterizarse como Wacom antiguo o Wacom moderno. Creo que tienden más, me parece, a esto último, pero y es en estos segundos casos en los que vemos también que algunos huacones tienen bigote y representan también la llegada de los europeos y los españoles al territorio y su incorporación también a la práctica. Una particularidad en la práctica que además tuvo un impacto muy interesante en uno de los personajes de la historia es que efectivamente los huacones solamente pueden ser hombres. No, no solamente es que no hay mujeres que puedan caracterizarse de huacones, sino que las mujeres tampoco pueden acercarse a pedir un azote. Es, es una festividad de hombres. Y menciono que esto resultó interesante para nosotros porque nosotros fuimos a una guaconada con el equipo y con parte de los actores. Y Yeli Reategui, que es la gran actriz que interpreta a la prima de Ramón, a Veroni, que es estupenda, Sí. estábamos acompañándonos y en un momento los guacones tuvieron la amabilidad de bautizarnos a algunos de los que estamos ahí con el equipo. Pues me dieron un latigazo a mí y luego mi abrazo. Lo mismo hicieron con Miguel Valladares, el productor de la película, con Diego Vives, que es productor ejecutivo, con Emanuel también, con Emanuel Soriano. Y Yeli, entusiasmada, se acercó para poder ser bautizada y los guacones le dijeron no. Y eso a ella le afectó.
la hizo sentir mal. De forma que cuando desarrolló su personaje en los ensayos y luego en el trabajo, ella, si te fijas, está caracterizada un poco como hombrecito. Parece un gemelo de Ramón. No solo se parecen físicamente, parecen parientes realmente, sino que además mantuvo el pelo corto, se viste como si fuera un hombrecito y cuando hay este momento donde todos brindan, brinda y participa. Es como, de alguna manera, si Ramón, molesto con su padre y con su origen, lo último que quisiera en la vida fuera ser Guacón, pudiendo, mientras que su prima, que se quedó ahí, que creció, desearía hacerlo sin poder. Mi escena favorita de la película es cuando los primos se encuentran y comienzan a silbar juntos y es gracias a ella que eso ocurre. Como te comentaba al inicio, este paréntesis de servicio público, porque yo tengo más de 30 años trabajando como actor y luego como director y esa es mi verdadera ocupación. eh, Hizo que pasara prácticamente una década entre mi primera película y la segunda. Y, y me parece que, claro, afortunadamente creo que el tiempo no ha pasado en vano y que hay algunas cosas que siento que he aprendido y que me he dado cuenta de que sus frutos pueden ser mejores, ¿no? El cine es una actividad como tantas otras, ¿no? Pero a veces lo olvidamos porque muchas veces decimos la película de y hablamos solamente del director o la directora o de la protagonista o el protagonista. Pero el cine es una tarea eminentemente colectiva. Yo diría que incluso más que colectiva, incluso multiautoral. Es decir, otra vez creo que reducimos de manera injusta a una película cuando decimos de y solo mencionamos al director. Sí creo, por supuesto, en mis dos casos he sido guionista y director de la película y que creo que el hecho de haber enfrentado la página en blanco y armado todo te coloca en un lugar que tampoco podemos ignorar. Pero por supuesto que la película es también de los actores, por supuesto que la película es también del director de foto, por supuesto que la película es del compositor musical, por supuesto que la película es del editor. Tú cambias cualquiera de estas piezas y la película se convierte en otra, por lo tanto hay un componente autoral. Y digo todo esto porque si bien siento que ha sido parte espontánea de mi manera de trabajar eh, desde el teatro y en otros ámbitos, eh, incluido el político en mi breve paso por la política, eh, me he sentido más tranquilo, quizá un poco más maduro, como para replegarme un poco y hacer sentir a cada uno y una de quienes integraron este equipo delante y detrás de cámaras como autores. Y eso creo que ha traído frutos fantásticos. Cuando creo que cada persona que es parte de un equipo siente que tiene no solamente la oportunidad, sino también la responsabilidad de asumir el trabajo creativo, el trabajo final solamente puede enriquecerse. Eh, y he encontrado que con unos años más encima y con un poquito más de experiencia, eh, me he sentido menos preocupado y menos tenso y mucho más abierto y paciente, a pesar de que es una tarea difícil hacer cine en el mundo, particularmente también en América Latina. Eh, Así que una de las lecciones que creo que ha refrendado, porque no es que sea del todo nueva, porque ha refrendado la experiencia, es el de confiar. O sea, quizá el único mérito que reclamo de manera celosa para mí es el de haber hecho el esfuerzo de persuadir a quienes considero que son las mejores personas para hacer el equipo. Eso sí lo reclamo sin falsas modestias. Voy a la casa de quienes sé que pueden darme lo que estoy buscando para un trabajo que he hecho con el corazón y que solamente quiero que llegue al público desde el corazón. Luego de eso, en verdad es un trabajo que estoy muy honrado de compartir con tantos otros talentos. Muchísimas gracias por tu interés en la película desde el principio, desde que coincidimos en San Sebastián. De verdad que estoy muy emocionado de que la película vaya al festival. Ojalá alguna gestión permita que la acompañe, pero aún si no es posible, saber que la película está allá, que va a ser vista allá, me emociona muchísimo.